Get ready with me, alístate conmigo que nos llevamos a esta piel grasa para la piscina. Así es, acompáñame, te quiero compartir este tutorial de maquillaje para piel grasa paso a paso porque nos vamos a la piscina. Así que lo que voy a estar haciendo en primer lugar es aplicando este Oil Control and Pore Minimizing Serum. Este es un serum matificante, ¿sí? O sea, que controla la grasa y que minimiza los poros y es de la marca ELF y es maravilloso porque honestamente se seca en el momento para que me ayude por supuesto a que mi piel no produzca más grasa, sí, porque pues voy a estar expuesta al sol, al calor, a la humedad, así que no quiero que la piel produzca tanta grasa, pero al mismo tiempo por supuesto la tengo que hidratar. Yo sé que uno por tener piel grasa, uno dice, ay Dios mío, el sol, el calor, el sudor y aparte de eso me voy a aplicar crema como que too much, pero sí tenemos que aplicar crema hidratante porque si no nuestra piel se deshidrata y más aún con el sol pues el agua pierde, la piel pierde toda el agua, se reseca, pero no es que nos va a quedar mate, no, ella se reseca y produce más grasa. Así que por eso voy a hidratar con mi crema Pond's Clarins B3. Y por supuesto, no puede faltar el protector solar. Este protector solar es quizás no el mejor, pero es muy bueno para piel grasa. Es un protector solar que honestamente no es tan grasoso. Tiene un poquito de grasita, sí, pero no es tan grasoso, no nos va a dejar la cara tan brillante, no deja el aspecto blanco en la cara tampoco, no contiene parabenos, contiene bastante producto. Este protector solar yo lo recomiendo para piel grasa. En este caso me estoy cubriendo las ojeras porque sí, allí tengo mis manchas y tengo mis ojeras, pero el detalle fue que aquí se me pasó un poco la mano con el corrector. Debo admitirlo, claro que sí. Era un poquito menos, pero bueno, se me pasó ahí un poquito la mano. Pero con la esponja retiré el exceso. Ahora, esta capa la tengo que fijar, definitivamente. Tenemos que aplicarnos un fijador. Recuerden que estos productos, los fijadores, los selladores, contienen en su ingrediente alcohol. Ojo, yo sé y estamos claros que el alcohol no es precisamente el mejor ingrediente para nuestra piel, pero lamentablemente sí sirve y nos ayuda a nosotras las personas de piel grasa porque ayuda a fijar, ¿ok? Entonces, voy a aplicar fijador para que precisamente pues fije esas capas, ¿sí? Antes de aplicar, por supuesto, mi polvo y sellar los productos que me apliqué en crema. Ahora, yo me estoy haciendo esto, es decir, me apliqué corrector, sellé, me estoy aplicando un labialcito porque en este caso yo no me voy a bañar en realidad, solamente voy a llevar a mi niña para que se bañe pues un rato en la piscina, disfrute pero como claro, yo voy a estar igualito allí en las mesas agarrando sol, calor, pues por lo menos un poquito arregladita, pero igual con la piel protegida, porque si no, ay Dios mío, la noche la piel me arde si no me protejo bien la piel. Me apliqué solamente un poquito de rubor, aunque la verdad es que casi ni hace falta, porque con tanto sol que está haciendo ya uno queda pues rosadita. Ahora, un producto que no me puede faltar es mi Makeup Fix Spray. Es un setting spray, es decir, un fijador de maquillaje. Este de la marca Flormar, muy bueno. Y ustedes dirán, "Ah, pero mira, se aplica bastante producto". Pues sí, sí me aplico bastante producto porque honestamente este es el que va a hacer que ese maquillaje no se mueva y se mantenga allí bien, bien pegadito a la piel. Aquí yo les estoy mostrando un poquito de lo que fue pues ya no el maquillaje, sino la piscina. Este es el club, está bastante despejado, no hay mucha gente. Y fíjense que, bueno, el cielo está hermoso. No se ve un sol tan latente, pero sí, sí estaba allí. Yo me llevé este protector solar que es de la marca Agrado, es una marca de España, es una bruma solar facial de 50, no puede ser menos de 50, claro. Aquí pues yo, ustedes saben, tratando de, de hacer una pose allí. Y la cuestión es que para mostrarle pues cómo se ve mi maquillaje, bueno, mis productos, porque no es tanto un maquillaje como tal, con el tiempo gracias al fijador, por supuesto, que se mantiene allí el maquillaje. Y aquí nos fuimos un ratito pues al supermercado a hacer unas compritas allí de última hora que nos hacía falta. Yo no sé, chicas, si esto les guste, yo no sé si les gusta que les muestre un poquito más allá del maquillaje. Yo siempre les muestro solamente la parte del maquillaje, en mi espacio pues donde me maquillo, donde están las luces y todo esto, pero bueno, yo decidí compartir con ustedes también estas cositas que pues hago fuera de, que me maquillo para hacer estas actividades, pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios
si les gusta que les comparta estas cositas así. Aquí estoy viendo, ustedes saben, los brillos para fregar los platos. Yo como una buena madre y ama de casa, pues definitivamente no puedo pasar sin ver las esponjas, imagínense. Así que díganme por favor, bueno, miren este ingenio para ver el tamaño de los pañales. Muy bien, así es, ingenio. Si les gusta que les comparta estas cositas o definitivamente me dicen, mira, no, solamente maquillaje, pues yo también entonces los tomo en cuenta. Por supuesto, la opinión de ustedes es importante para mí. Y bueno, pestañas, ¿qué les digo? Así que espero sus comentarios para leerlos entonces y tomarlos en cuenta y gracias por acompañarme. Esta piel no está roja, le fue bien en la piscina, así que gracias por ver. Un besote. ¡Mua!